Amén. Bueno, entonces, vamos a estar comenzando, le invito a abrir su Biblia, en el Evangelio de Juan, y vamos a estar hablando de la oración que considero yo es la más importante que encontramos en la Biblia. Juan capítulo 17. Juan 17. Vamos a encontrar un ejemplo de oración que obviamente es la oración que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo horas antes de su captura y de su juicio, falso juicio, y también de su crucifixión, todo lo que él pasó. Pero esto fue como una despedida de sus discípulos. Había orado muchas oportunidades junto con ellos, le habían escuchado orar seguramente, pero ahora está reunido con sus discípulos y hace esta oración. Se cree que esta oración fue hecha en el aposento alto. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así, vamos a leer salteados algunos versos, vamos a comenzar con el verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús. Dice, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vamos a saltear otro verso, unos versos. Vamos al verso 11, que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos ahora al verso 14, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a saltar al verso 21, que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hasta aquí. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta palabra que hemos leído, Señor. Esto es palabra tuya, Señor. Palabra que es verdad, palabra, Señor, que viene del cielo. Te damos gracias por esta maravillosa palabra, que es una semilla implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. Gracias por el poder que tiene esta palabra, Señor, porque esta palabra, Señor, obrando en nuestra vida, Señor, es poderosísima, Señor, y reclamamos esa gracia y ese poder que emana de tu palabra, para que podamos, Señor, completar la obra, Señor, a la cual nos has llamado a hacer aquí en la tierra. Gracias por habernos escogido, gracias por ser, Señor, uno con nosotros. Ayúdanos a comprender que debemos ser uno contigo. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria a Dios. Bueno, este capítulo 17 no lo hemos leído todo por razón de tiempo,
yo le aliento a que usted lo lea por completo en su hogar y que lo repita y lo siga leyendo en todas las oportunidades que tenga para hacerlo. ¿Por qué? Es una oración tremenda, hermanos. Es la mejor oración, a mi entender, que el Señor Jesús ha hecho, ¿verdad? Y que encontramos en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos oraciones, por ejemplo, la de Salomón. No lo voy a leer porque son muy extensas. En Primera de Reyes, capítulo 8. También encontramos la oración de Abraham en Génesis, en el capítulo 18. Y hay otra oración también muy importante, que es la que realizó Moisés, ¿verdad? En Éxodo, en el capítulo 32. O sea, todas estas oraciones son dignas de ser analizadas, estudiadas y, ¿por qué no?, imitadas, gloria a Dios. Pero esta oración que hizo el Señor Jesús es una oración maravillosa. ¿Por qué? Porque en esta oración vemos claramente transparencia en el corazón del Señor Jesús. Totalmente transparente. Recuerden que el domingo pasado hablamos de Jacob y hablamos de que Jacob, ¿verdad?, intentaba manipular su relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que él, por ejemplo, dijo: si tú, Dios, recordarán los que estuvieron presentes el domingo pasado, si tú, Dios, me guardares, me prosperares, me protegieses, entonces serás mi Dios. Y si eres mi Dios, entonces yo voy a dar el diezmo de todo lo que consigo. O sea, era una oración, ¿verdad?, mezquina, condicional, nacida de un corazón como el de Jacob, que no había sido todavía transformado. Recuerde que habíamos dicho el domingo pasado que Jacob significa engañador, ¿sí? Luego Dios le cambió el nombre de Jacob por el de Israel, que significa príncipe de Dios. Pero este hombre, ¿verdad?, tenía que atravesar esta situación porque era el plan de Dios para él. Dios tenía que transformarlo, cambiarlo, así como está haciendo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un poco de Jacob en nuestro interior. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa naturaleza caída que estaba en Jacob, también la tenemos nosotros. Y es la naturaleza caída que nos lleva a veces a mirar las cosas desde el punto de vista humano. Y sabemos que las personas, ¿verdad?, que miran a través del ojo humano, entonces van a siempre intentar de alguna manera manipular su relación con todo lo que le rodea. Y también manipular su relación con Dios, como lo intentó hacer Jacob, poniéndolo a Dios como que si tú vas a ser mi Dios, entonces me vas a bendecir, me vas a prosperar, me vas a cuidar, vas a permitir que yo regrese sano y salvo a mi casa, pero entonces solo así vas a ser mi Dios y yo voy a obedecerte y voy a servirte. Bueno, una oración egoísta, a la clara egoísta. Sin embargo, la oración de Jesús es una oración intercesora, no por Él, ni pidiendo algo para Él, sino para todos nosotros. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que dice la Escritura que cuando Jesús habló, dice que levantando los ojos al cielo. Aquí vemos una postura, ¿verdad?, que a veces las personas, y no estoy hablando refiriéndome a las personas que no conocen el Evangelio, cristianos, ¿verdad?, piensan que siempre en las oraciones tenemos que estar, ¿verdad?, con los ojos cerrados. Sino, fíjese en esta actitud que tiene el Señor Jesús. Él mira al cielo. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando a donde Él comprendía de dónde venía la fuente de la gracia y de su poder, que era del Padre Celestial. Todo este capítulo 17, yo no lo voy a mencionar en su extensión, pero es una clara destrucción de la doctrina unicitaria. Si usted lo mira y lo analiza, va a encontrar claramente que Jesús se dirige al Padre como alguien separado de su propia naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios en la persona de Jesús, la naturaleza de Dios en la persona del Padre, pero son dos personas diferentes. Le está hablando Jesús a alguien que está en el cielo, mira hacia arriba y le está mencionando Padre.
La doctrina unicitaria, solamente no estoy haciendo un estudio de esto, la doctrina unicitaria o los ha conocido solo Jesús, les pido que tengan cuidado con esa doctrina que es muy tóxica. Y entonces estas personas, ¿verdad?, que son personas que lamentablemente han aprendido mal el Evangelio o porque no han tenido líderes instruidos en la palabra de Dios que les enseñen realmente lo que la Biblia enseña. Usted lo va a encontrar aquí claramente expuesto en Juan capítulo 17, la personalidad del Padre bien definida por Jesús, la personalidad de Jesús bien definida por Él mismo, mostrando la transparencia de la cual hablé al comienzo de su corazón, pidiendo por todos nosotros, por la iglesia, por todo lo que el Padre le había dado. O sea, Jesús no se dio nada a sí mismo, se lo recibió todo del Padre. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Vemos que Jesús no hablaba consigo mismo. La doctrina unicitaria propone de que Jesús es el Padre. Y la Biblia en ningún lado dice que Dios, ¿verdad?, dice que el Padre se manifestó en carne. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Por eso, a la hora de estudiar la Escritura y leerla, nosotros tenemos que cuidar esos detallitos. ¿Por qué? Porque traen confusiones y algunos, guiados o impulsados por el espíritu de herejía y del error, entonces toman esas confusiones para embrollar la mente de aquellos que no están bien preparados teológicamente. Pero por eso es tan importante que usted aprenda de la palabra de Dios. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Como dije anteriormente y otras tantas ocasiones, nosotros nos venimos acá a pasar el tiempo. Acá no venimos a vernos las caras, acá venimos a aprender, querido hermano. Acá venimos a crecer espiritualmente. Acá venimos a capacitarnos en la palabra de Dios para no ser engañados y para sacar a muchos engañados de su error. Amén. Así que cada uno de nosotros sabemos que tenemos una misión, que hay un propósito y sabemos que hay una oración intercesora a nuestro favor. Porque esa oración que hizo el Señor Jesús aquí en esta ocasión es la misma oración que sigue repitiendo delante de la presencia de su Padre. Él está sentado a la diestra del Padre y Él es el sumo sacerdote, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, según el orden de Melquisedec. Así que ese sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Por eso no necesitamos ningún sacerdote humano. No necesitamos una clase sacerdotal como la que tenían los israelitas, ¿verdad? El sacerdocio levítico, que estaba integrado por el sumo sacerdote, que era un hombre, y integrado por los demás sacerdotes, que eran muchísimos, que ministraban en el templo. Pero no, nosotros no necesitamos eso, gloria a Dios. Tenemos un sumo sacerdote, se llama Jesucristo, y ahora está en nuestro corazón e intercede por nosotros, resucitado desde el cielo. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. Estas son cosas básicas y fundamentales que todo cristiano genuino tiene que conocer al dedillo. Hay muchos que se llaman cristianos, que atienden a iglesias, pero no saben ni dónde están parados, queridos hermanos. Lamentablemente tengo que expresarme de esta manera porque no conocen los fundamentos de la palabra de Dios. Y un verdadero creyente es un estudiante de la Biblia, es alguien que estudia la palabra, alguien que crece junto con la palabra, alguien que sirve a Dios y alguien que sabe que el Señor está intercediendo por él. Nosotros sabemos estas cosas, que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. La misma Escritura nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es alguien que está en el medio. Un mediador no es alguien que está a favor de una parte o de la otra, sino alguien que está intercediendo, en este caso, por nosotros delante de Dios. O sea, ese hombre y Dios a la vez es Jesucristo. Recuerden, no estamos diciendo que Jesucristo no es Dios, estamos diciendo que Jesucristo sí es Dios, pero tenemos que comprender de que en la naturaleza de Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros mencionamos
esta condición como el Dios triuno. Triuno porque no es una trinidad. Una trinidad son tres dioses y nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Amén. El Dios que está integrado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia personalidad. Esto es importante para usted aprender más de esto. Usted venga a las reuniones de estudio, de enseñanza, no falte las reuniones. Entonces usted va a ir aprendiendo más de la palabra de Dios y va a aprender cómo servir mejor al Señor. Porque el conocer la palabra le va a transmitir a usted seguridad en el servicio. Amén. Hay quienes sirven por un tiempo y luego dejan de servir porque nunca tuvieron esa seguridad. No saben por qué Dios los ha llamado. No saben el plan de Dios para su vida. Y entonces se les antoja hacer su propio plan, vivir su propia vida. Y eso trae sufrimiento, trae dolor y por fin ruina, a menos que nos arrepintamos y volvamos a la senda correcta, a la senda verdadera, que es el camino del Señor. El camino no es el nuestro. El camino es del Señor Jesús. Amén. O sea que cada uno de nosotros tenemos que comprender que no tenemos nuestro propio camino, que no hacemos de nosotros nuestra propia vida, que nuestro futuro lo elaboramos nosotros. Eso es un error, eso se llama humanismo. Nosotros no creemos en el humanismo, la Biblia no lo enseña, nosotros somos todos dependientes del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto es importante conocerlo, saberlo. Y si somos dependientes del Señor, sabemos que estamos cubiertos, que hay un plan, que hay un propósito para el cual Dios nos ha llamado y estamos en ese camino. Así que no se aparte usted del camino siguiendo, ¿verdad?, los espejitos de colores que el mundo ofrece o que las falsas religiones ofrecen. No existen espejitos de colores que lleven al cielo. El único que lleva al cielo es nuestro Señor Jesús. Esto es muy importante, gloria a Dios. Así que Jesús levantó sus ojos y ora, especialmente en el verso 21, yo voy a resumir todo esto por razón de tiempo. El verso 21 dice que ora por una unidad entre todos los creyentes, así como en aquellos discípulos que le estaban escuchando. O sea, no solo ora por los que estaban así presentes, sino por todo lo que el Padre les había dado. A Él le había dado su vida, mi vida, la de todos nosotros también, y la de todos aquellos creyentes que han existido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Amén. La iglesia de Jesucristo es una sola. ¿Podemos repetir lo que la iglesia de Jesucristo es una? No hay distintas iglesias. Pero usted me dirá, pero pastor, yo conozco una iglesia de tal denominación y conozco otra y así. Bueno, lo que sucede que Dios, ¿verdad?, no estableció denominaciones, no estableció religiones. Dios ha establecido una relación con el ser humano, su criatura, a través de Jesús. Son los hombres los que han hecho las divisiones. Amén. ¿Quiénes hicieron las divisiones? Los hombres. Otro día explicamos con más detalle eso. ¿Pero por qué? Porque los hombres, ¿verdad?, actúan de acuerdo a los impulsos carnales humanos que tienen y piensan de que, bueno, yo voy a hacer una iglesia, voy a hacer una religión a mi gusto y antojo, a mi piacere, como se dice también comúnmente, a como me parece a mí, como yo creo, como a mí me han enseñado, como yo he aprendido, mostrando de esa manera que ese tipo de pensamiento es totalmente egoísta, totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque nunca puede estar abierto a lo nuevo que el Señor le quiere dar. Amén. Y cuando nosotros nos cerramos de esa manera, estamos en peligro. ¿Por qué? Estamos esperando de que algo suceda de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, y cuando Dios nos muestra de que las cosas no son así, entonces quizás nos ponemos indiferentes o nos quedamos impotentes en nuestros propios planes, porque le puedo asegurar que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que sean todos uno, dice el Señor Jesús, como tú, oh Padre, en mí, dice, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
O sea, la intención del Señor es que así como el Padre y Él eran uno, también quiere que nosotros nos integremos a esa unidad. ¿No le da gloria a Dios por eso? Fíjese qué importante el llamado que Dios nos hace, a que seamos uno con el Padre y con el Señor. Así como ellas eran uno, entonces la oración del Señor Jesús, y esta es una oración que sí que funciona. Amén. Es una oración que funciona. Nuestras oraciones personales a veces no funcionan, pero la oración de Jesús sí funciona. Amén. No puede haberse equivocado el Señor Jesús cuando oró de esta manera. Amén. Quizás las mentes muy pequeñas, las mentes muy cerradas no pueden comprender esto, que a lo mejor, bueno, el Señor se le pasó por alto las distintas circunstancias de la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, y que bueno, y que cada quien puede tener su propio parecer. No, Él quiere que seamos uno con Él y con el Padre, así como Él y el Padre eran uno. Amén. No está hablando de diferentes denominaciones o iglesias, está hablando individualmente de personas. Nuestra relación con Dios es personal. Amén. ¿Qué significa eso, pastor? Que usted tiene una relación personal con Dios. Si su padre, su madre es cristiana, cristiano, su abuelito, su abuelita, sus hijos son cristianos, pero todos individualmente somos llamados a tener una relación con Dios muy personal. Pero mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, él está orando o ella está orando, pero tú también tienes que relacionarte con Dios. Amén. Porque tenemos que hacernos uno con el Señor. Un matrimonio funciona bajo ese tipo de unidad. Una familia actúa bajo ese tipo de unidad. Si nosotros no estamos, ¿verdad?, unidos a quien tenemos como esposa o como esposo, a nuestros hijos o a nuestros padres, ¿verdad?, y son cristianos, obviamente no estoy hablando en la situación de que no son creyentes, porque entonces ellos buscan otros caminos. Pero cuando son cristianos, nosotros tenemos que procurar siempre la unidad. ¿Y qué más hablar de la iglesia? Si estamos hablando de la familia, que es la célula básica de la sociedad, ¿verdad? La iglesia está integrada por familias. Usted está aquí porque tiene una familia, o usted está aquí porque conoce al Señor y tiene una relación con Dios. Ha comprendido que Dios lo ha llamado a servirle, a aprender de la palabra. Por eso está aquí, por eso ha venido aquí a analizar, a discernir, a crecer espiritualmente, a aprender de la palabra de Dios. Y entonces se da cuenta de que no importa si su familiar es cristiano y hace mucho tiempo que está, usted no depende de esa oración, usted depende de la oración intercesora del Señor Jesús. Amén. Yo a veces escucho, hermano, ese pedido de oración, ¿verdad? Hagamos cadena de oración. Y yo no tengo nada en contra de las personas, ¿verdad?, que recurren a esa práctica, pero sencillamente lo veo poco valiosa. ¿Por qué? Porque la oración debe ser hecha, la única oración válida, con una base de fe genuina y verdadera. Por ejemplo, si yo le pido a todo el mundo que hagamos cadena de oración, de repente va a venir un musulmán, va a venir un budista, va a venir uno de confucionista o de Confucio, seguidor de Confucio, confundido también como Confucio. En fin, bueno, van a venir un montón de personas, de religiones, van a venir testigos de Jehová, pueden venir también o pueden presentarse mormones, y esa gente no tiene nada de Dios, hermanos queridos. Amén. No han nacido de nuevo. Van a venir católicos, apostólicos, romanos, que los respetamos, pero no han nacido de nuevo, no tienen salvación. Comprendamos esto, por favor, porque los únicos salvos que van a entrar al cielo son los que han nacido de nuevo por la obra y gracia del Espíritu Santo, por haber confesado a Jesús, haber creído en Él y haber recibido la fe verdadera. Si usted tiene la fe verdadera, es salvo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gloria a Dios. Entonces, la fe verdadera no es cualquier fe.
Vio que los hombres tienen fe en esto, en lo otro, en la ciencia, tienen fe en sí mismos. Hay gente que dice, ten fe, vas a salir adelante. Pero ¿fe en quién? Jesús dijo, tened fe en Dios. Amén. No dijo tener fe en la ciencia, no dijo tener fe en la educación, no dijo tener fe en el rey, no le dijo tener fe en el gobierno, no dijo tener fe en tantas cosas que son valoradas y apreciadas por los seres humanos. Jesús dijo tener fe en Dios. La verdadera fe es la que se fundamenta en Dios. Usted puede tener el más alto concepto de sí mismo, ¿verdad?, que cualquier persona puede tener. Y usted puede decir, yo tengo fe en mí mismo. Yo sé realizar el trabajo, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. Yo he salido adelante sin la ayuda de nadie. Yo he escuchado a personas hablar en esos términos. Pero quiero decirle que esa fe no sirve para nada, porque es una fe fundamentada en la persona, en lo humano. Y todo eso se cae como un castillo de naipe, porque la verdadera fe es la fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy importante que lo comprendamos. Cuando vamos a orar, entonces, hagamos oraciones correctas. Imite la oración del Señor Jesús. Oremos por la unidad, gloria a Dios. La unidad de la familia, la unidad de los hijos, la unidad de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a ser una, como dije antes. Hay una sola iglesia, pero oremos por esa iglesia compuesta por los verdaderos cristianos. No los que tienen apariencia de cristianos. Porque hay mucha gente. Una vez alguien me dijo, mire pastor, esa persona, mire cómo viene vestida, con traje y qué sé yo, y viene con una Biblia negra. Mire, le digo, el diablo también tiene Biblia, y no sé si es Biblia negra o no, nunca lo vi con una Biblia, pero la conoce muy bien. Así que, hermanos queridos, nosotros no miremos la apariencia, nosotros tenemos que mirar el corazón, y para eso se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Esto es muy importante. Hay personas que pueden hablar bonito, hay personas que pueden convencer, hay personas que pueden hablar al oído, hay personas que utilizan el halago, ¿verdad?, la palmada en la espalda. Hay personas que utilizan de muchos trucos y estrategias para engañar a los demás. Y eso no es válido. ¿Por qué? Porque todo eso está fundamentado en un accionar humano. Y todo lo humano tiende a ser derribado. Lo único que permanece es lo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que el Señor desea que seamos uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Jesús no oró por la uniformidad, ¿verdad?, de una unidad institucional de creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no oró para que todas las denominaciones sean uno. Jesús no oró para que todas las iglesias sean una. Jesús oró para que todos nosotros seamos uno con Él y con el Padre. ¿Me explico? Gloria a Dios. Pero usted dirá, pero pastor, las denominaciones están integradas por personas. Claro que sí. Pero no son las denominaciones, ¿verdad?, el propósito de Dios. Si Dios hubiese querido denominaciones sobre esta tierra, le hubiese dado nombre y apellido a las denominaciones, pero el nombre y apellido que hoy día tienen las denominaciones no han sido dadas por Dios. El hombre mismo las ha dado. Estudie usted entonces historia de la iglesia y usted va a ver qué importancia es conocer cómo es la iglesia genuina y verdadera y cómo fue adquiriendo todo este tipo de ramificaciones y tantos horrores y tantas cosas raras y extraordinarias que han salido de la cabeza del hombre y nunca de la mente de Dios. Amén. Esto es importante. El Señor quiere que seamos uno. No oró por esa uniformidad, sino por una unión personal, como ya dijimos, nosotros estando unidos con el Señor y con el Padre. Gloria a Dios. Nosotros debemos creer que esta oración fue contestada y que la iglesia es una. Amén. No tengo ninguna duda que esta oración ha sido contestada. En el plano espiritual, Él tiene una sola iglesia. Amén. Las cosas que se ven acá en la tierra son cosas que el hombre ve,
alguna iglesia reclama, ¿verdad? O alguna organización religiosa o alguna denominación reclama veracidad, reconocimiento, reclama de que ellos sí son de Dios. ¿Recuerdan lo que sucedía en la iglesia en Corinto? Que el apóstol Pablo los reprendió. Algunos eran de Pablo, otros de Cefas, que era Pedro, otros decían que eran de Apolos, que era un predicador muy elocuente, y otros decían, y los que se sentían más espirituales, decían, no, ellos son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, pero nosotros somos del Señor Jesús. Los cuatro estaban equivocados. Amén. Los cuatro errados, porque eran facciones que se estaban originando, y el apóstol Pablo les escribe en esa carta, estudienla, los primeros capítulos de Primera de Corintios, en esa carta les escribe claramente y los reprende por esa división que ellos mismos estaban estableciendo en el seno de la iglesia de la ciudad de Corinto. Nosotros somos llamados a ser uno. Amén. No somos de facciones. No simpatizamos con ministerios, no simpatizamos con personas. Nosotros debemos de simpatizar con el Creador. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces, de esa oración se ha sido contestada, y le voy a decir más, se verá el día, cuando el Señor venga, que vamos a reconocer y comprender la iglesia verdadera. Amén. Que es una sola. No tiene varias esposas el Señor Jesús, no viene por varias esposas, ¿sí? Él viene por una sola. Amén. No es polígamo el Señor Jesús. ¿Sí me explico con el término polígamo? ¿Verdad? Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces, el polígamo es el que tiene, o polígama, ¿verdad? Una mujer polígama que está casada con varios hombres, o el polígamo, un hombre que está casado con varias mujeres. Bueno, el Señor Jesús, con una sola, se va a casar. Somos la novia del Cordero de Dios. Somos la única iglesia del Señor Jesús. No digo aquí como nosotros en este lugar, como iglesia local que somos. También el Señor tiene en todas las iglesias gente convertida de verdad. Amén. En todas las iglesias hay quienes son hijas e hijos de Dios. A veces es difícil discernir esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto que están las personas, entonces es muy fácil decirlo, no, pero ese es de la iglesia actual, fulano, aquel es bautista, este es pentecostal, este es metodista, que este es aquí, que es allá. Entonces no es tan así la cosa. La experiencia de la salvación es propia e individual, personal con Dios. No es por iglesia ni por organización religiosa. No importa cuántos años tenga de registrada en el gobierno, etcétera, etcétera, sino que lo importante es que cuando usted y yo nacimos espiritualmente, nacimos como hijas e hijos de Dios para formar una sola iglesia. Amén. También los hermanos, amigos que nos escuchan, deben saber esto. Por eso nosotros no hacemos proselitismo, ni debemos hacerlo, diciendo que este lugar aquí es la iglesia verdadera, los más santos, los más instruidos. No, Señor, nada de eso. Que nosotros tenemos que comprender que el proceso de la salvación es uno y vamos creciendo en ese proceso, y no hay iglesia más santa que otra. No hay iglesia más sabia que otra. El único santo y sabio es el Señor Jesús. Amén. Pero eso se transmite en nosotros en la medida que lo buscamos, en la medida que lo procuramos, en la medida que crecemos espiritualmente. Si usted quiere servir a Dios de verdad, busque a Jesús, busque al Señor, ore con fervor, métase en la palabra de Dios y no se quede de brazos cruzados cuando tiene oportunidades de servir a Dios. Usted no está sirviendo a una organización, usted no está sirviendo a una iglesia X, usted no está sirviendo a una persona, usted no está sirviendo a un ministerio, usted está sirviendo al Señor Jesús. Amén. Entonces, esto es muy importante. Mire usted la relación esposa y esposo, por ejemplo. Debe de ser una unidad, así como Dios la proclamó, que sean uno. Amén. Cuando Dios en el huerto del Edén unió a Adán y a Eva, el primer matrimonio que se consumó en el huerto del Edén era un matrimonio perfecto. Eran uno. ¿Por qué? Porque Dios unió
y dijo que no lo separe el hombre, ¿verdad? Ese es el propósito original de Dios. Entonces hay una unidad. En primer lugar, tenemos que comprender, como ya dije en alguna oportunidad, de que fue Eva sacada del hombre. ¿Sí? ¿De dónde tomó Dios para hacer a Eva? No sacó de una costilla y sacó e hizo de ese hueso a Eva. O sea, Eva estaba dentro del hombre. Luego del pecado, ¿verdad? Entonces fue Eva la que con dolor tuvo que parir a hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Las hermanas también, ¿verdad? Sí, es el propósito de Dios, ¿verdad? Todo tiene un propósito y tiene un sentido. Los hombres hemos salido de nuestras madres, que con dolor nos han parido. Amén. Unas más, otras menos, pero también Eva fue sacada del hombre. Amén. Así que lo que Dios unió se transformó nuevamente ahora en una unidad ahí en el huerto del Edén. Así como Adán, teniendo a Eva, todavía no había sido hecha Eva, tenía a Eva dentro. Adán estaba, podríamos decirlo de esta manera, sin que nadie se escandalice, por favor. Adán estaba embarazado de Eva. ¿Le parece? ¿Le gusta? Adán estaba embarazado de Eva y entonces Dios la saca de Eva y entonces fue una ayuda idónea. Alguien dijo una ayuda demonia, no, idónea. Amén. Entonces allí Eva era la ayuda perfecta para que Adán hiciera la obra que se le había designado en el huerto del Edén, para que él cumpliera el propósito para el cual el Dios lo había creado. Entonces, hoy nosotros, bajo esos principios, tenemos que comprender que Dios nos ha unido a una esposa, a un esposo, y nos ha dado una familia en la cual tenemos que aprender el sentido de la unidad. En la iglesia lo mismo, nosotros tenemos que ser uno. No podemos hacer cosas, ¿verdad?, que vayan en contra de la unidad de la iglesia. Hay personas que abiertamente a veces no van en contra de la unidad de la iglesia, pero sí con actitudes que reflejan, ¿verdad?, que en ninguna manera se consideran uno con la iglesia, porque tienen su propia agenda, su propio proyecto, sus propias ideas, sus propios pareceres, y vemos que todo eso es basura para Dios, porque a Dios lo único que le interesa no son nuestros proyectos, nuestras ideas, ni nuestros planes personales. A Dios le interesa realizar su propio plan. ¿Comprendemos? Amén. No sé si fui claro en esto, pero nosotros tenemos que comprender que si usted está ligado, ¿verdad?, a Jesucristo, usted está ligado a Dios. Usted no está ligado a personas, a organizaciones, a nombres. Usted está ligado a amistades, pero son amistades que usted no debe de tomar como una atadura o una ligadura que lo separen de Dios. Nosotros no podemos tener amistades que nos separan de Dios. Amén. Significa esto que muchas personas piensan o creen de que entonces tienen que seguir su propio camino, su propia agenda, apartándose de lo que Dios ha trazado para ellos. El ejemplo de Jacob que les di al comienzo, él tenía su propia agenda, él creía que Dios tenía que hacer lo que a él le parecía, porque entonces así, si Dios hacía así, entonces Jehová iba a ser el Dios de él. No es así, hermanos. Nosotros incondicionalmente debemos de comprender que Dios tiene un plan y nosotros somos llamados a realizar ese plan. Ya sea que nos toque lo que nos toque en la parte del plan de Dios. Amén. Hay quienes, dice la Biblia, tienen un concepto de sí mismo más alto que el que deben de tener. Y se creen que son más altos que los demás. Y eso es impropio. Eso no es de Dios. Eso es darle lugar a la carne a manifestarse de la manera de que cree que entonces sí, yo sé más,
yo puedo más, yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y yo le puedo asegurar que en estos 45 años que llevo sirviendo al Señor, he visto muchísimos ejemplos negativos con esas personas. Cuando esas personas adoptan esas actitudes negativas, tarde o temprano se manifiesta la ruina en ellos. ¿Por qué? Porque no siguen el plan de Dios, siguen su propia agenda. Si Dios me haces esto, entonces te voy a servir. Si a mí me va bien en esta iglesia, entonces yo te voy a servir, Señor. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí o de los que están mirando el video tengan ese tipo de actitud, porque sería contrario a la voluntad de Dios. No es lo que me pase a mí, es lo que le pasa a la obra de Dios. Eso nos debe de interesar, eso nos debe de motivar, eso nos debe llevar a crecer, eso nos debe llevar a amarnos unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Amén. ¿Usted cree que existía un genuino amor en la iglesia de Corinto cuando usted lee los primeros capítulos? Por eso el apóstol Pablo les menciona de los dones espirituales en el capítulo 12-13. Entonces, y les dice acerca de los dones, pero dice que si no hay amor, ninguno de esos dones me va a servir. O sea, debo de tener amor, porque la unidad es la que nos propicia sentir amor los unos por los otros. Cuando alguien no puede manifestar amor, hay una clara señal de que entonces hay espíritu divisivo en su corazón. Esa persona está dividida a sí mismo. Con la mente piensa una cosa y al rato piensa otra. Un día piensa de una manera y luego piensa de otra. Cambia de actitud, así como cambian las circunstancias de la vida. Pero el cristiano verdadero no cambia nunca, porque la palabra y la intención de Dios tampoco cambia. Esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, gloria a Dios. Jesús ora por esa unidad en amor. Vamos a leer el verso 23 y 24 de nuevamente. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús ahí está intercediendo por aquellos que el Padre les había dado. La manifestación de la Trinidad es clara, contundente. Yo invito a, si hay algún amigo unicitario escuchando esto, lea Juan capítulo 17, por favor. Entonces, también le invito a ir a mi página, Pastor Carlos de Betania, en YouTube. Están todos los videos, en la sección de videos y en la parte que dice cuidado con la levadura unicitaria. Ahí está, hay 15 videos donde hablamos acerca de la herejía unicitaria. Así que con amor les digo esto. ¿Por qué? Porque está en peligro la salvación de las personas que creen en un Jesús impostor. Un Jesús que asumió la persona del Padre. Eso se llama una adquisición de una identidad inapropiada. Eso se llama falsificación de identidad. Entonces, en la ley acá, falsificar un documento está penado por la ley, ¿sí? Y usurpar una identidad lo mismo. Bueno, ese Jesús que proponen estas gentes, entonces ellos están confiando en otro Jesús, un Jesús que se apropia de la identidad del Padre. ¿Me estoy explicando? Por eso yo puedo decir que quien tiene esa creencia no es un hermano genuino y verdadero en Cristo. Esto es muy importante, hermano. Por eso es tan importante para estas personas que nosotros le hablemos la verdad, que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, porque depende la salvación de la fe genuina y verdadera. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Si invito a cualquiera que vea este video y que son de los amigos unicitarios, digo amigos porque siempre respeto a las personas, pero a que hacemos un debate si usted quiere, no hay ningún problema. Yo he desafiado a varias personas y ¿saben qué? Metieron la cola entre las patas y no se presentaron nunca. Entonces, el tema es que nosotros cuando vamos a un debate tenemos que estar preparados con la verdad, y tenemos que expresar naturalmente la verdad.
Así que ahí está el reto, el desafío echado. Si usted lo escucha, aquí estoy, me escribe, y con todo gusto, entonces participamos en un sano debate, nos tomamos un café, nos encontramos, hablamos de la palabra de Dios, y usted va a darse cuenta de que muchas de las cosas que le han enseñado en esa doctrina herética, en esa doctrina equivocada, tienen respuesta mirando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos queridos, es importante saber para nosotros que el mundo tiene que creer por nuestro testimonio. El testimonio de una verdadera unidad. Voy a decir algo más. Unidad. ¿Qué es la unidad? El unicitario cree en Dios, un Dios único. Una unidad es la amalgamación de dos cosas. Si no, no tiene por qué llamarse unidad. Amén. Amén. Yo puedo decir que Gaby y Rafael están unidos en matrimonio y ellos son uno. Pero son dos personas unidas. Son un matrimonio. Y lo mismo su matrimonio. Son dos personas unidas, que es un matrimonio. El Padre y el Hijo están unidos. No son dos dioses, es un solo Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar de que 1 más 1 es 2. Amén. Para que existen dos, tiene que haber uno y otro uno. Elemental Watson, decían por ahí, ¿no? Fundamental, 1 más 1 es 2. Eso es una unidad que da 2. Dios, 2 es una unidad. Por eso es tan importante comprender bien los términos bíblicos. Cuando Jesús dijo que seamos uno, ¿sí? Nos está hablando de una unidad perfecta, gloria a Dios. Así como eres la unidad perfecta entre Él y el Padre, nos invita a nosotros a sumarnos a esa unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti. El fundamento de nuestra unidad es el mismo fundamento de la unidad entre el Padre y el Hijo. Eso se llama una verdadera equidad entre las personas de la deidad que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que nosotros somos hijas e hijos de Dios y somos invitados a participar de esa unidad. El asunto es, ¿lo creemos? ¿Tenemos fe que eso es así? ¿Usted cree, si es cristiana y cristiano, que es uno con Dios? ¿O todavía siente que hay disociación en su interior, división en su mente? Un día quiere una cosa, el otro día quiere otra. Las cosas funcionan no al ritmo de Dios, sino al ritmo de las circunstancias en su vida. Si funcionan así al ritmo de las circunstancias que le rodean, usted va por mal camino. Porque un día va a escoger el camino derecho, otro día el izquierdo, un día va a subir, otro día va a bajar. Entonces, dando una muestra de que no está en el verdadero camino. El verdadero camino es Jesucristo. Una persona que tiene realmente a Jesús en su corazón sabe que lo tiene dentro. Sabe que nació de nuevo. Sabe, porque es el mismo Espíritu de Dios que da testimonio a su espíritu, que es una hija o un hijo de Dios. Eso no lo dice un pastor, no lo dice una organización, no lo determina una academia. Tú puedes mostrarme todos los títulos teológicos que quieras encontrar y que hayas cursado, pero eso no vale nada de nada, hermano querido. El mejor testimonio que tenemos no es el que nos da alguien al lado nuestro. El mejor testimonio que tenemos es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu de que somos hijas e hijos de Dios. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que eres uno con el Señor? Y si eres uno con el Señor, entonces vas a vivir de acuerdo a los parámetros que ha dictado el Señor. No vas a seguir haciendo tu propia soberana voluntad. Tu vida no va a andar al garete de aquí para allá. Tu vida va a tener un rumbo, una dirección. Tu vida va a saber a dónde va a llegar.
Y no te deben de preocupar las circunstancias de la vida, porque cuando miramos al costado vamos a ver tormenta de un lado, quizás va a venir bonanza del otro. Y nuestra tendencia humana natural es decir, por acá no sopla viento, me voy por acá. Cuando el Señor nos dice, mantente en la senda que yo te puse. Sin importar las circunstancias, sin importar si hay tormentas, sin importar si hay bonanza, sin importar si hay invierno, si hay verano, mantente en el camino que yo te puse. ¿Puede dar gloria a Dios? Esto es lo que todo cristiano debe de saber, y así va a comenzar a vivir una vida cristiana normal. Normal. Vivir otro tipo de vida es anormalidad. Anormalidad. Cuando alguien vive de otra manera, aparte de lo que dice la Escritura, está viviendo en una disociación, está viviendo en una bipolaridad mental y espiritual. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana normal. ¿Usted sabe lo que es la bipolaridad? Las personas un día se levantan de una manera, el otro día de otro, o pasan horas y reaccionan totalmente diferente, contrario. Un día lo saludan, está contento con usted, pero al carro pasan unos minutos, un rato, y le da un golpe a usted. Eso es bipolaridad, bipolar. Es lamentablemente una enfermedad del alma, de la mente, ¿sí? Pero hay bipolaridad espiritual también. Hay personas que un día piensan de una manera y otro día piensan de otra, un día se levantan con ganas de orar, al otro día ya no quieren orar. Un día se levantan con ganas de servir a Dios, o sí voy a servir al Señor, al rato ya no tienen el deseo de servir a Dios. En nuestro interior hay un espíritu que quiere conducirnos a la buena senda. El espíritu humano es noble. El alma no es tan noble. El alma nos arrastra a los deseos. El alma es la que nos incita, ahí radica la carne. El alma es la que nos incita a apartarnos del camino de Dios. Pero el espíritu sí quiere lo bueno. Pero está tan débil el espíritu humano que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso necesita que intervenga el Espíritu de Dios poderosamente, transformando a esa persona. Y llega el momento que dice, ahora sí puedo, no porque yo como persona puedo, sino puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús somos poderosos. En nosotros mismos nunca nada. Gloria a Dios. Vamos a ya estar concluyendo, gloria a Dios. Gracias, hermano, por el aviso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar concluyendo, gloria a Dios. Hay un fuerte deseo y oración de Jesús por sus seguidores para que ellos fueran guardados, santificados y unificados. Santificados. Guárdalos, le dijo al Padre. Guárdalos en santidad. Habría tanto para hablar de esto. A veces pensamos que nosotros nos hacemos santos a nosotros mismos. No es así. Si nosotros logramos vivir un minuto en santidad por la gracia de Dios. Si a nosotros nos sueltan, hermano, si la gracia nos suelta un minuto, ya estamos revolcándonos en el infierno. Me estoy explicando. Somos tan dependientes de Dios que no nos damos cuenta hasta dónde dependemos de Dios. A veces pensamos que tenemos una vida diseñada, planeada. Pensamos que, vamos a alcanzar nuestros logros. ¿Y usted se dio cuenta qué difícil es hacerlo? ¿Cuántos años hace que busca lo mismo y no lo alcanza? ¿Qué frustración provoca eso, verdad? ¿Cuántas personas hay que dicen, cuando yo llegue a esto, cuando yo llegue al otro? Una vez alguien me dijo, ¿sabe, pastor? Yo voy a servir al Señor cuando me jubile. Ya lo compartí esto aquí. Cuando me jubile voy a servir, porque entonces voy a tener libertad. ¿Y qué le impide a usted retirarse, hermano? Bueno, y que hay seguro médico y hay...
y todas esas cosas, te dio pastor y uno tiene que... Entonces tú no dependes de Dios. Las personas no se dan cuenta de que depender de Dios es lo mejor que les puede pasar en la vida. Cuando más dependemos de Dios, más favorable va a ser Dios para nosotros. Cuando más dóciles somos con el Señor, mejor nos va a ir en la vida. Cuando más unidos estamos al Señor, y significa estar unido al Señor, estar unidos con los hermanos. ¿Cómo manifestamos la unidad que tenemos con Dios? Miremos la unidad que tenemos con los hermanos. Oramos por los hermanos, oramos los unos por los otros, porque si es lícito orar los unos por los otros, estoy hablando de hermanos, orar por hermanos. No estoy hablando de orar por musulmanes, por budistas, por testigos de Jehová, por mormones, no. Que apelen a sus religiones y a sus estrategias. La Biblia me enseña que oramos los unos por los otros. Somos nosotros los que debemos de orar por nosotros y por el que está al lado suyo. Si usted no ve un hermano, entonces ore por ese hermano. Amén. Sirvamos a los hermanos. No se sirva a usted mismo. Cuando nos servimos a nosotros mismos, entonces estamos demostrando el engañoso corazón humano, el corazón egoísta, que solo busca para sí. Cuando nosotros estamos guiados por ese corazón, nos estamos apartando de la senda de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, gloria a Dios. Jesús oró intensamente. Yo creo que cuando Él oró, derramó lágrimas. Cuando Él oró, sabía lo que iba a venir sobre la iglesia. Cuando Él oró, sabía que iban a entrar lobos rapaces. Sabía que iban a venir quienes querían dividir su trabajo, su obra. Sabía que iba a venir persecución. Sabía que muchos habrían de dar su vida por causa de Él. Sabía todas estas cosas el Señor. Él sabía todas las cosas. Por eso oró fervientemente por la iglesia. Oró fervientemente por usted, por mí. Quizás hoy no estábamos sufriendo una persecución religiosa nosotros, pero hay hermanos en otras partes del mundo que sí, que no pueden reunirse con libertad como lo hacemos nosotros. Hay hermanos que lo tienen que hacer escondidos, son capturados, son llevados a prisiones. Hay muchísimos testimonios, hasta libros escritos por personas que pasaron por esa dificultad tan grave, tan terrible, pero que nunca negaron al Señor Jesús. Muchos dieron su vida por el Señor. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a renunciar a nuestros objetivos personales por el Señor Jesús? ¿Estaríamos nosotros dispuestos en pos de la unidad con Cristo, con la iglesia, con la familia? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a las cosas que pueden parecernos lo más lícito del mundo? Pero estaríamos dispuestos a renunciar a todo por seguir el plan de Dios, por abrazarnos al Señor Jesús. Él lo hizo. Él lo hizo y no escatimó el costo. Él esta oración la hizo antes de ir a la cruz. Sabía lo que venía para él. Ya en el Getsemaní, él oró también intensamente y sudaba como grandes gotas de sangre, dice la Escritura. Y clamó diciendo: Padre, si es posible, otra vez se dirige al Padre, si es posible, haz que pase esta copa de mí. La naturaleza humana de Jesús se manifiesta en esa oración. Pero inmediatamente dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga nunca nuestra voluntad, hermanos queridos. El que oró intensamente por nosotros, eso fue lo que le pidió al Padre. Eso es lo que sigue pidiéndole al Padre. Que no se haga nuestra voluntad. Que no se haga mi voluntad, ni se haga la suya. Que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo.
No somos llaneros solitarios ni seres individuales. No creo en eso. Lo he visto y visto derrotas miserables de aquellos que se han apartado de la senda del Señor siguiendo sus quimeras. No sé si me explico con el término quimeras. Locuras. ¿Sí? No le fue bien. Y no le va a ir nada bien a nadie que se aparte de la senda que el Señor le traza. Esto es muy importante, hermanos queridos. Yo no estoy diciendo esto para que usted tenga temor. Estoy diciendo esto para que seamos entendidos en la gracia que hemos recibido. No de balde hemos sido salvos. No es porque un día se despertó de buenas Dios y dijo, lo voy a salvar a Carlos. No, Él tiene un plan. Un plan originado en la eternidad. Usted ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Por eso hoy usted es salvo, es salvo. Pero no se desvíe de ese plan. Le costó lágrimas y sudor de sangre al Señor. Pero le costó más que eso. Derramar su sangre, su vida, hasta la última gota. Él podía haberlo evitado y seguir su propio plan, su propia voluntad, su propio deseo. No, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Si me explico el término de esta copa, este sufrimiento que iba a venir, Él sabía que iba a ser crucificado. Si es posible, pero no respondió el Padre. Y Él, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente se dio cuenta y dijo, no, que no se haga mi voluntad. Tenía propia voluntad. Podía haberse apartado de ese plan. El Padre lo habría de respetar, como respeta su voluntad, mi voluntad. Él siempre va a respetar nuestra voluntad, pero no va a poner el sello de aprobación sobre su voluntad o mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que fuera a la cruz. Que fuese a la cruz. Esa era la voluntad del Padre. Si Él no hubiese ido a la cruz, usted no estaría aquí. Ni yo estaría aquí. No habría iglesia. El caos reinaría sobre este mundo. Si existía todavía un mundo. La maldad multiplicada. Pero gracias a Dios, el mundo sigue girando. Gracias a Dios, seguimos viviendo. Gracias a Dios, sabemos a dónde vamos. Gracias a Dios, nos espera un cielo. Gracias a Dios, que hay una puerta abierta. Gracias a Dios, que hay una multitud angelical que nos espera para recibirnos. Gracias a Dios, que viene el día que el Señor Jesús regresa y nos viene a buscar. Nos viene a llevar, hermanos. Ahí está el plan de Dios. Ahí está nuestro destino final. ¿Lo quiere? Ese es nuestro destino, no es otro. Es indistinto e indiferente el proceso de aquí a ese momento. Lo que usted viva o no viva, lo importante es cumplir la voluntad de Dios. El Hijo la cumplió. Y si el Hijo la cumplió con su Padre, imitemos cumpliendo nuestra voluntad, la voluntad de Dios en nuestra vida, no nuestra voluntad personal, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. Oremos y vamos a decirle, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Eso va a implicar dejar tus planecitos, tus castillitos en el aire. Yo que hay gente que se hace castillo en el aire. No sé si me explico con esto. Sus ilusiones. No nos ilusionemos ni nos encandilemos con lo que el mundo ofrece o dice. Usted ilusiónese con el cielo. El cielo es su destino. Pero yo tengo que prosperar y tengo que progresar aquí, padre, hermana, hermano.
hermano. Yo tengo que salir adelante en la vida, tengo una familia. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? ¿O quién cree que estuvo detrás suyo? Siempre, cuando usted metía la pata vez tras vez. ¿Sí o no? Cuando usted y yo y todos nosotros nos equivocábamos, siguiendo caminos que al hombre le padece derecho, pero la Biblia nos dice que al fin resultan caminos de muerte. ¿Quién estaba allí guardándonos? ¿Quién estaba protegiéndonos? ¿Quién estaba insinuándonos el camino recto? ¿Quién estaba hablándonos? ¿Quién nos estaba guardando con ejércitos celestiales? ¿Quién estaba orando, intercediendo por nosotros? El Señor Jesús. Él es nuestro Señor. A Él le respondemos. Responderle a Jesús es responderle al Padre, hacernos uno con ellos. Ellos, dije plural, porque la Escritura habla de plural. Qué importante comprender la Escritura, hermano. Y si usted la comprende bien, es salvo. Si usted lo cree, es salvo. Si usted tiene la fe genuina y verdadera, es salvo. Tenemos que orar por los que todavía no comprenden ni entienden nada. Tenemos que orar intensamente por hermanas, por hermanos, que ellos creen sinceramente que están en la senda correcta, cuando a lo mejor esa senda los está desviando del plan de Dios. Oremos los unos por los otros. Amén. Retenga esta palabra, no la deje a un costado. Yo sé que más de un corazón la va a retener, la va a rumiar, y va a llegar el momento en que usted va a analizar y ver, es verdad. No porque lo dijo el pastor, es verdad porque lo dice la Biblia. Vamos a orar. ¿Habrá alguien aquí que necesita una experiencia con Dios? Renovar algo con el Señor. Quizás un desvío del camino. Levante la mano donde está y quiere conducirse en la senda correcta. Vamos a orar. Alguien que está enfermo, vamos a orar. Porque para Dios todas las cosas son posibles, pero tenemos que tener fe en Él. Jesús dijo, tened fe en Dios. En Dios. En Dios. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón? Que quiera decirle, sí, yo quiero estar en la senda correcta. Yo quiero conducirme en tu senda, Señor Jesús. Levante la mano, por favor. ¿Habrá alguien en lo que están viendo la cámara? Vamos a orar también. Vamos a estar orando por todas las necesidades ahora. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu oración. Porque esa oración no se detuvo allí, Señor, en ese lugar que tú la proclamaste. Esa oración sigue estando en tus labios, Señor. Esa oración sigue, Señor, allí escuchándose en el trono de la gracia. Esa oración, Señor, tú la sigues diciendo. Esa oración es la oración que nos sostiene, que nos alienta, que nos levanta. Si estamos aquí en esta senda es por esa oración, Señor. No es por nuestro esfuerzo personal, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra habilidad, no es por el conocimiento que tengamos, es por tu amor, Señor. Tu amor nos sostiene, nos dirige, tu amor, Señor, lo llena todo. Ayúdanos a amarnos unos a los otros, Señor. Ayúdanos a interceder unos por los otros. Gloria a Dios. Te pido que sane a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro con la autoridad que me has dado, Señor, de que por las llagas de Jesús hemos sido sanos, Señor. Declaro salud, Señor, así como lo he visto, Señor, en multitud de personas. También lo creo ahora y declaro salud en el nombre de Jesús. Libertad, liberación en el nombre de Jesús. Mentes retorcidas, Señor, por el enemigo, ser enderezadas por la gracia de Dios. Caminos desviados, enderezados por la gracia de Dios. Personas
personas que se apartan a diestra y a siniestra, siendo conducidas por la senda de Dios. Gracias, Señor, por los cuerpos sanos. Gracias por la salud. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por los ejércitos celestiales que nos acompañan, Señor. Tú has rodeado este lugar de tus ejércitos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por la multitud, Señor, que nos rodea de tu gloria, Señor, de ángeles, Señor, que están trabajando a favor de la iglesia, Señor. Bendice esta ciudad de Detroit, Señor, con salvación, con liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, liberta de demonios a familias, a hogares, Señor, sean libres en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Reprendemos la fuerza de la oscuridad, del diablo, de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Y declaramos salvación, liberación, Señor. Haz que tu palabra crezca, Señor. Haz que tu palabra se extienda. Haz que tu palabra se proclame, Señor. Haz que, Señor, todo tu plan se cumpla en esta ciudad, en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás conduciendo esta nación, Señor, a un camino de que se había apartado, Dios mío, a un camino de derrota y de ruina, de crimen y de inmoralidad. Pero tú lo estás restaurando, Señor, lo estás levantando de ese lodo cenagoso. Gracias, Señor Jesús, por esta nación que nos permite, Señor, pisar esta tierra ahora. Tu gracia, Señor. Queremos vivir en paz. Queremos vivir, Señor, en bendición. Queremos vivir siendo bendición para los demás. En el nombre de Jesucristo.